una vida en apariencia pues llena de abundancia, ¿no? Dijiste la palabra clave, apariencia. Desde la parte de mamá muy feliz, pero desde la parte personal mía muy vacía. Pero lo que decidí fue serle infiel a mi esposo. ¿Llegó a darse cuenta tu esposo de esta infidelidad? Perdí a mi familia, perdí a mis hijos. Para que, perdón, te sonara la palabra internamiento, el ego se quedó afuera. El apellido, que perteneces a una familia distinguida, todo eso afuera. Totalmente, hacía mucho tiempo ya también. Y les dije, sí, tienen razón. Mi familia se deshizo y no va a volver a ser la misma nunca más. Va a ser mejor. Desde el alma, con Lisette Castro. A veces la vida nos obliga a replantearnos la ruta por la que estamos caminando. Algo no nos calza, nos incomodamos. Bendita incomodidad. Si estás en ese punto donde te sentís perdida, donde estás perdido, donde sentís que no avanzás y que ojalá hubiera un Waze o un Google Maps que te diga exactamente por qué calle tomar, si no hay atajos, bueno, ¿cuál calle me sirve? ¿Cuál ruta? ¿Cuál es el norte, el sur? Porque estás perdida o perdido. Bienvenido a este episodio, porque aquí tengo a alguien que con mucha valentía y fortaleza nos quiere compartir su vivencia, su experiencia y todo lo que pasó a raíz de decir, ya no puedo con mi vida. Karina Fischel, ¿cómo estás? Gracias, Lisette, muy bien, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Karina, antes del episodio yo te pregunté de qué temas mejor no hablar y dijiste, de todos, porque la vida tiene de todo. De todo. Un libro abierto hay que ser. Muchas gracias. Vos te casaste, tuviste tus hijos y una vida en apariencia pues llena de abundancia, no en apariencia, gracias a Dios, abundante en todo sentido, económicamente. ¿Y qué pasó en un momento en el que Karina dijo un momento, no sé para dónde voy? Bueno, primero dijiste la palabra clave, apariencia. Y al final de apariencia no se puede vivir, ¿verdad? Yo crecí teniendo muchas creencias limitantes, no siendo la persona que quería ser. Perdí mi rumbo desde muchos años antes de casarme. Muchos años, realmente. Si me devuelvo, creo que fue desde quinto grado de la escuela. Después de haber sido una niña que tenía muy claro lo que yo quería hacer en la vida. Por diferentes situaciones que me sucedieron, comencé a hacerme pequeñita. Y desde esa historia de creencias y de paradigmas sociales que tristemente, valga la redundancia, pero es lo que la sociedad nos da, hice una vida que no necesariamente era la que yo quería, sino era la que el mundo decía que necesitaba tener. ¿Cómo cuáles creencias limitantes? Como que yo era una persona para servir a los demás, que yo no tenía que tener metas, objetivos propios, tratar de triunfar, que realmente yo lo que tenía que hacer en el mundo era ayudar a los demás a subir a ese primero, segundo, tercer lugar, pero yo no, los demás sí. Como que fuera muy egoísta pensar en vos. Exactamente, esa es la palabra. Entre los paradigmas sociales que yo manejé toda mi vida era pensar en vos no es lo correcto. Que vos estés bien no es lo correcto. Si vos haces que los demás estén bien, lo estás haciendo súper. Esa es la vida que necesitas hacer. Y me dediqué por más de los años que hubiese querido a que todos los demás estuvieran muy bien, sin ser que no quería que los demás estuvieran bien, obviamente, sí. Pero desde un vacío emocional y personal de cualquier logro mío. ¿Y por qué tenés tan claro desde quinto grado? Porque en quinto grado, me voy a remontar a la historia rápidamente, yo quería, desde muy temprana edad, yo bailaba, cantaba, recitaba, hacía de todo, era una chica súper extrovertida, yo creo que volvía loca a mi familia. Uno dice la bombetilla. Exactamente. O sea, en todo quería estar, en todo quería relucir. Y la típica pregunta de primer grado, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y yo levanté la mano de primera y dije, actriz, teacher, actriz. Yo quiero ser actriz. Y todo el mundo decía, wow, quiere ser actriz. Mi bisabuela era una costurera, una modista de este país. Y yo veía las revistas y yo decía, yo voy a ser así.
yo voy a ser así. No necesariamente de modelo, porque no era de modelo, era de actuación. Y cuando estaba en quinto grado, en la escuela iba a haber como un acto cívico muy importante y la profesora de quinto grado dijo, todos van a salir en una obra de teatro. Te puedes imaginar, en mi mente, actriz, yo dije, este es mi momento. Estoy en mi charco. Esto es lo que yo necesitaba. Acto seguido dijo, menos vos, Karina. A vos después veo qué te pongo a hacer. Y lo cierto es que en ese momento, bueno, sentí mucha humillación, o sea, todavía recuerdo ese momento. Nunca lo supe. Yo creo ahora que a mí me costó mucho aprender a leer, escribir, y porque tenía una dislexia que nunca nadie se dio cuenta, ¿verdad? Pero tenía una dislexia bastante grande. En aquella época eso no se estudiaba y no se veía, ni los profesores ni los papás se daban cuenta, ¿verdad? Sí. Y me costó mucho en la escuela. Fui una alumna que siempre quise hacerlo mejor, pero no me salía. Entonces, cuando la profesora dice eso, lo cierto es que de verdad se viene la obra de teatro, el día maravilloso, y todos mis compañeros salen y a mí lo que me ponen es a servir los frescos. Y mi creencia fue, ya lo entendí. Yo estoy para que los demás triunfen y yo servir a los otros. Y no tiene nada malo en servir, pero yo lo autorrealicé de que yo ya no tenía por qué seguir intentando surgir y tener metas, porque lo mío era ayudar. El papel protagónico es para otros. Yo Totalmente. Siempre seré actriz secundaria. Exacto. Atrasito. Y fui una actriz secundaria de mi propia vida también, ¿verdad? Entonces era todo el mundo bien. De hecho, emprendí, me iba bien con los emprendimientos y como me iba bien los dejaba. Mi esposo me decía, pero es que vos comenzás algo y lo dejas. Y yo algo también que no tengo explicación es que yo nunca lo dije, sino que mi esposo me decía eso y yo le decía, sí, pero es que estoy descuidando a los hijos y te descuido a vos y eso no me corresponde. En mis adentros yo tenía claro que yo no estaba para triunfar, entonces me iba bien, tenía que dejarlo. Qué fuerte. ¿Cómo te marcó ese momento? Me marcó totalmente y nunca lo expresé, nunca lo comuniqué, mis papás nunca lo supieron, simplemente yo me fui apagando. Y sí me acuerdo que me decían, y ya no quieres bailar, no, ya, eso no es para mí, eso no. Ya no quiero recitar, ya no quiero cantar, ya no quiero nada. Los reflectores son para otros. Exactamente. Yo en la sombra. Yo en la sombra, exacto. Entonces, y así crecí, me hice una adolescente un poquito difícil, complicada, no en el tema ni de alcohol, ni de esas fiestas, ni nada, sino que yo organizaba todo, pero al final no iba, porque yo no. Entonces mis compañeros mismos me decían, pero ¿por qué organizas si no venís? No, es que inventaba. Entonces también me hice una gran mentirosa. Es que mis papás no me dejaron, es que tenía una cosa familiar, es que algo, pero organizaba. Y era la primera y era la rebelde en la escuela y todo, pero después no hacía nada socialmente, más bien era muy retraída, no me gustaba estar en nada porque yo sentía que yo no, los demás sí. Y así me casé. Y bueno, me casé con un hombre maravilloso. De mi historia yo creo que al final el verdadero héroe es mi esposo. Él lo único que ha hecho es estar a la par mía, apoyarme en todo, pero yo sola dejaba todo. Y él no entendía por qué yo lo dejaba. O sea, él creía más en vos que lo que vos creías, por supuesto, en vos misma. No, totalmente. Y así ha sido. Yo creo que hasta pero eso nos pasa a muchos. Sí. A muchas. Sí. Hay gente que cree un montón en uno y uno dice, ¿será? ¿No será? Sí. Y se debate en la duda. Sí. Y los demás segurísimos. Sí. ¿Y qué pasó? Y entonces, bueno, así tuve mis hijos, así tuve 17 años de matrimonio. De ahí me dediqué a ellos, como te digo, emprendía, me iba bien, entonces ya no. Lo dejaba, ninguno entendía por qué, pero bueno, ellos estaban muy bien atendidos, digamos. Lo cierto es que fui una mamá a tiempo completo, desde la parte de mamá muy feliz, pero desde la parte personal mía muy vacía. Y yo, Lisette, llegué a un momento que yo odiaba lo que yo veía. O sea, yo era una persona con el mundo y yo llegaba y me veía en el espejo y no podía ni verme. O sea, yo decía, soy horrible, soy una persona que no vale nada, no tengo nada, no produzco nada, no hago nada, o sea, no sirvo para nada.
Y en no sé, en un arrebato de locura, porque lo único que puedo decir, yo decidí que si yo tenía otro tipo de vida, tal vez en ese otro tipo de vida, como escapando de esta mía, en esta tal vez me podía realizar más y que yo podía tener sueños y iba a ser otra persona. Atreverte a algo. Así, como que algo que me diera como más vida, como más, no sé, ¿verdad? Como hacer algo distinto. Y nada que me enorgullezca, ni mucho menos, pero lo que decidí fue serle infiel a mi esposo. Y comencé a tener una vida paralela. A escondidas al principio, por supuesto, lo que siempre son típicas formas de vida. Y hoy creo fielmente que cuando uno está mal emocionalmente, encuentra mal. Cuando uno está pésimo, encuentra pésimo. Y yo estaba pésimo. Y encontré, pues, a ese nivel de energía alrededor mío. Y me comencé a rodear de gente, no solo de esta persona, sino de gente que me hacía muchísimo daño. Esa infidelidad a tu esposo lo que hizo fue distraerte del verdadero problema. Total, era salir de la realidad que Era tenía. salir. O sea, de repente decidí que lo que tenía bueno era el problema. Entonces necesitaba salirme. El problema era yo, no era nadie. Aquí todo estaba bien y aquí podía, o sea, todo el mundo podía, o sea, al final de cuentas era como surgir yo desde otro punto de vista. ¿Llegó a darse cuenta tu esposo de esta infidelidad? Sí, claro, 2 años después o no sé cuánto tiempo, pues, o sea, ya pierdo el tiempo, pero sí fue mucho tiempo. Sí se dio cuenta. Tuvimos un divorcio muy difícil, muy complicado, muy lleno de problemas, de todo lo que no querés en una familia. Mis hijos también estuvieron involucrados. Ya ellos estaban más grandes. Ya ellos estaban bastante grandes, la verdad. O sea, estaban en su edad adolescente, que además es una edad muy complicada. Para que pase este tipo de cosas. 3 hombres, bueno, que en una sociedad de que sí no se acepta esto del todo, y menos en una mujer, pues para ellos fue muy fuerte, y se vieron muy involucrados. Y aquel castillo, ¡frum!, totalmente caído. Al Exactamente. suelo. Y yo hoy me veo, o sea, y por mucho tiempo, y siempre lo digo, la verdad, yo me siento como una drogadicta, y así fue como a mí me diagnosticaron en la clínica. Yo me tuve que internar en una clínica, ahorita llegamos ahí. Porque entre más perdía, más necesitaba esa retribución inmediata. Yo comencé a perder todo. Perdí, bueno, con lo que te digo, ya en ese momento estaba trabajando, perdí el trabajo, perdí a mi familia, perdí a mis hijos. Mis hijos llegó un momento que me dijeron: mami, el amor nunca está en un juego, pero no podemos estar a la par tuya, nos hace mucho daño. Se fueron con el papá. Pasé 2 años y 4 meses sin saber nada de ellos, nada. Lizeth, no me contestaban una llamada, no me contestaban un mensaje. Y yo me fui haciendo cada vez más pequeña, más reducida, más esa necesidad de tener algo que me retribuyera de alguna manera. Pues del otro lado me decían lo que quería oír. Y para mí era lo que hoy llamo la droga. La droga mía fue todo esto. Hasta que llegó un momento que me reduje a que no salía de mi casa, no veía a nadie, no hablaba. Yo ya no podía hablar, todo lo hacía llorando, todo era llorando. Y yo me acuerdo que la gente decía: pero tiene razón, si perdió los hijos, perdió la familia, perdió el esposo, perdió todo, tiene razón de estar llorando. Entonces los que me veían decían que eso era normal. Karina, pero casi que vivir era un castigo para vos. Totalmente, vivir era un castigo, hasta que me reduje a que no salía de un apartamento que tenía, que era un poquito más pequeño que es donde estamos. Y tuve la suerte, yo siempre he sido una persona creyente, creo que Dios me iluminó definitivamente, y entendí sola, sin asistir a nadie, que esa vida no podía seguirla teniendo, que si no, lo mejor era no estar en este mundo. ¿Te pasó por la mente el suicidio? Sí, me pasó por la mente, no necesariamente como la palabra, pero sí, yo hablaba, y ahora me lo cuentan porque yo no me acuerdo, me cuenta mi hermana y una muy buena amiga que tengo, que yo hablaba de una dimensión en la que yo no iba a estar ni arriba ni abajo, pero que yo iba a poder ver a mis hijos y crecer, y verlos crecer. Entonces, no sé, o sea, yo ya no era una persona operativamente normal, ya no operaba, o sea, ya hablaba
cosas disfuncionales, extrañas, que la misma gente cercana a mí no entendía. Y no dejaba que llegara nadie, ¿verdad? Hasta que mi hermana llegó y me dijo un día, aquí me voy a quedar y no me voy a ir nunca. Mi hermana ha sido la persona más incondicional de mi vida. ¿Cómo se llama ella? Susana. Ah, bueno. Y además a una persona a la que le tengo una admiración enorme y fue, creo que la persona que más logró ver en mí que yo necesitaba hacer un cambio. Un día me dijo, Cari, vos necesitas pararte sobre tus propios pies y empezar una vida nueva. No puedes seguir así. Ya mi mamá y mi papá pues siempre estuvieron a la par mía también con el amor del mundo, pero ya no querían tampoco oír tanta cosa porque ya no llegó un momento que decían, no entiendo, no puedo entender qué es lo que está haciendo. Y no se deja ayudar. Y no me dejaba ayudar, exactamente. Y de hecho nunca me dejé ayudar, porque nunca expresé realmente lo que pasaba en mí. Y así, Lizeth, pasaron 5 años, o sea, en total fueron 7 años. Una eternidad. Una eternidad. Pero bueno, cuando ya llegaron estos 2 años finales, que mis hijos no los tuve, ahí fue donde yo entré en una profunda depresión, una depresión muy severa, pero tuve la dicha de una iluminación que me llegó y me dijo, o sea, de verdad que fue así como muy reveladora, que me dijo, no puedes seguir así. Y vino a mí la palabra, no sé de dónde, porque nunca había escuchado nada así, internamiento. Y una madrugada me desperté, yo estaba sudando y me vino esa palabra, cogí la computadora y nada más metí internamiento. Y me comenzaron a salir cosas en otros países y en otras cosas. Yo no podía irme a ningún lado, obviamente. Y de repente me salió un lugar en Heredia, un nombre. Llamé al asegurador, porque según yo, ilusamente dije, tal vez mi seguro cubra esto. ¿Me cubre eso? Me cubre esto. Y llamé al asegurador y fue un ángel. Y me dijo, no, Cari, no te cubre. Pero fíjate que tengo a un amigo que tiene a su esposa en este momento internada aquí en Costa Rica con excelentes resultados. Te voy a pasar el número. Y él me pasó el número. Cuento corto, Lizeth, 1 semana después estaba internada. Y mi psicóloga que en ese momento me atendió me dijo, tenés razón, vos sos una drogadicta. De hecho, esa comparación de la drogadicción me la dio mi ex esposo. Un día que yo desesperadamente lo busqué y él no quería verme para nada, pero me atendió porque ya me vio tan mal que dijo, bueno, está bien, vamos a vernos. Lo que yo quería era saber de mis hijos, ¿verdad? Lógico. Uh-huh. Y él ahí fue donde él me dijo esa frase, ¿verdad? De que vos pareces una drogadicta. Yo dije, tiene toda la razón. Y me fui para atrás y dije, con razón, tiene toda la razón. Esto es una drogadicción de salir de la realidad. Al final el drogadicto lo que necesita es salir de esa realidad que no le gusta, que no encuentra sentido, y necesita esa retribución inmediata y cada vez lo necesita más, ¿verdad? Y fue lo que ahí yo me definí y de verdad la psicóloga lo tomó así y así me internaron. Básicamente, como decir, yo nunca en mi vida he tenido una droga real en mi, o sea, verdad física en mis manos, pero a mí me hicieron ir hasta todo, porque además la clínica, el IAFA la supervisa y hacen que todos los pacientes tengan que ir a Alcohólicos y Anónimos y a Adictos Anónimos, no sé cómo, drogadictos. Y mi nombre de la droga era el nombre de esa persona, ¿verdad? Y comenzamos a trabajar desde ahí. Para que, perdón, te sonara la palabra internamiento, el ego se quedó afuera. El ego, el orgullo y perdón, el apellido que perteneces a una familia distinguida, todo eso afuera. Totalmente, hacía mucho tiempo ya también. Hacía mucho tiempo. Yo ya venía en una decadencia enorme y comencé a entender que lo que había hecho era horroroso, espantoso, terrible, que no era digno de la educación que a mí me habían dado, que no era lo que yo era. O sea, que no tenía los valores que yo realmente tengo, porque sé que los tengo, sí, claro. pero no estaba siendo yo tampoco. Entonces no era yo aquí, pero tampoco era aquí. ¿A dónde lo iba a hacer? O sea, ¿qué era lo que yo necesitaba? Y al final de cuentas, de mi vida lo único que hacía falta era yo. O sea, yo no estaba en ninguna de mis vidas. Y ahí en esta clínica, en este entrenamiento, lo que logré entender es que primero
nos tenemos que tener a nosotros mismos para poder realmente ser y hacer en la vida. Si no nos tenemos a nosotros es imposible, no podemos dar lo que no tenemos. Y yo no me tenía a mí, entonces yo no podía ni dar por un lado ni dar por el otro. Claro, mis hijos dicen que yo siempre he sido una mamá maravillosa, mi esposo también, pero al final de cuentas yo no me tenía a mí. Yo no era la que yo quería ser. Yo quería ser una persona que triunfaba, que quería ser actriz, que quería hacer cosas. Y no lo fui nunca. Era un nivel de toneladas de frustración. Toneladas de frustración, de humillación personal, porque yo creo que la primera humillación que uno se hace haciendo este tipo de vidas paralelas es a uno mismo. Y por supuesto una culpabilidad y un dolor del daño que había causado a las personas que más quiero, a mi esposo primero, ¿verdad? Que es una persona muy honorable y que siempre me ha querido, eso es lo que ha hecho. Y a mis hijos, por supuesto, pues vergonzoso para ellos, deshonroso, desilusionante, triste, pero al mismo tiempo son mis hijos y me quieren. Entonces ellos me dieron la primera lección para mí, que fue esa frase: el amor nunca está en juego, pero nos hace daño estar a la par tuya. Y esa frase para mí fue desquebrantante, ¿verdad? O sea, me quieren, pero no me pueden tener a la par. Y esa no era la vida que yo había querido tener tampoco, ¿verdad? Qué increíble, porque la creencia limitante era: quiero ser feliz a los demás, pero estos demás, que son mis hijos, no son felices. Exacto. Entonces, ni yo soy feliz, ni ellos son felices. Seguramente estabas como agotada al extremo. Agotadísima. De ese nadito perro. De hecho, cuando yo entro a la clínica, lo que me dicen es: no te podés unir a las sesiones todavía y al tratamiento, porque vos estás muy mal. Y necesitamos que descanses, que durmas mucho y que termines de llorar lo que hay que llorar. Y Lisette fue una semana entera. O sea, yo lo único, ni siquiera comía, porque me decían: no importa, la comida es secundaria en este momento. Usted no se va a morir. En la clínica uno, y hablando del ego y la humillación, en la clínica no te tratan mal, pero no te mereces nada. Y todo hay que ganárselo. Y ahora lo recuerdo como los mejores días de mi vida, aunque en ese momento sentía que estaba en la cárcel, porque hasta requisas te hacen, ¿verdad? Que yo decía, pero de ahí, ¿qué pasa? Y de ahí, así es una clínica de internamientos de este estilo, y todo hay que ganárselo. O sea, ahí no sos nadie y todo hay que comenzar de cero. Entonces, sí, a mí me tuvieron una semana a donde nadie le estaba importando muchísimo que yo estuviera ahí mal. O sea, iba a sobrevivir. Porque de todas maneras había vivido un instinto de sobrevivencia por muchos años. Y el instinto de sobrevivencia al final, al instinto de sobrevivencia no le interesa que vos seas feliz, le interesa que vos vivas. Y eso era lo que yo hacía. Que respires. Sí, en sus tres estados: o no haces nada, o salís, o peleás, o huís. Y yo hacía todos. Y ese es el instinto. El instinto nos mantiene en este mundo aunque estemos mal. Al instinto no le interesa que estemos felices. La felicidad no la tenemos que hacer nosotros mismos. Y yo entendí eso estando ahí. En la clínica me dejaron, yo pasé una semana llorando, durmiendo, y cuando me sentí que podía, comencé la terapia. Y ese comencé la terapia, qué duro. Sí. Internarte en el sótano donde estabas para ver cómo subir poquito a poco. Sí, y ahí de verdad que lo único que tenía era humildad. O sea, humildad de reconocer que no había hecho lo que había tenido que hacer desde muy temprana edad. Este recuerdo que te cuento de esta profesora de 5º grado, yo lo comienzo a tener en la clínica. Obviamente esto yo no lo sabía per se, conscientemente. Eran Correcto. todos mis miedos internos y todo lo que uno tiene interno. Por eso yo digo que entre más rápido podamos autoconocernos y entender nuestro pasado, mejor vida vamos a tener. Yo comencé a entender esto estando en la clínica, por supuesto, ¿verdad? Y comencé a darme cuenta que había vivido a través de algo que ni siquiera la profesora dijo. La profesora nunca dijo: usted no sirve para nada. La profesora dijo: usted no. Y de ahí yo me crié la creencia. Por eso al final las creencias son límites que nos ponemos nosotros mismos, no necesariamente lo que nos dijeron. Sí, muy feo que la profesora dijera eso, pero la profesora yo tampoco la puedo culpar. O sea, ella dijo: vos no, Karina no.
Pero bueno, no dijo, Karina no, porque no sirve para nada, es una tonta y lo que tiene que hacer es servir. Que fue lo que yo me crié, que fue lo que yo me hice a través de que dimensioné el servir los frescos como eso. Sí. Entonces, eso es lo que generalmente todos hacemos, que por un mal momento que nos da la vida, 2 o 3 mal momentos que nos da la vida, hacemos todo nuestro camino. Y lo basamos en esos momentos y no en los momentos buenos. Karina, pero qué importante, no quiero dejar pasar por alto que mamás y papás nos están viendo y las palabras tienen poder, porque demasiado. La niña de 5 años terminó la frase a su manera. Karina no, y vos dijiste, porque tiqui, 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 y empezaste a diseñar esa mentira, digamos. Exactamente. O sea, ¿qué daño? Yo digo ahora que comencé a crear esa actriz de mí misma, pero para hacerme daño, ¿verdad? Porque comencé a actuar en mi vida, no fui yo ya. Y toda la razón, Lisette, o sea, las palabras son sumamente importantes en los hechos que van a suceder en nuestros hijos. Y se los digo todo el tiempo a la gente que yo veo. Tratémonos primero nosotros con las palabras nítidas que necesitamos tratarnos. Los 4 acuerdos es un libro maravilloso, es el primer acuerdo. Nítido con tus palabras, sé impecable, pero con nítido tus palabras. con nuestras palabras, para ser nítidos con las palabras que les decimos a quienes tenemos a nuestro cargo, porque nuestros hijos muchas veces tenemos las mejores intenciones y las profesores tienen las mejores intenciones y no se dan cuenta el daño que hacen por 30 segundos de una palabra mal dicha en un mal momento a un niño vulnerable o a un niño que está pasando por un momento difícil. Lo puede marcar por vida. Regresemos a la Karina del internamiento. Tenías 2 años y el resto de no ver a tus hijos. ¿Y hay algún acercamiento con ellos? Entonces, bueno, ya yo llevaba 45, 46 días de estar en la clínica. Y a mí, claro, yo entro a la clínica y digo todo. Ya yo entro a la clínica diciendo, yo de aquí, como me dijo mi hermana, pararse sobre tus propios pies, yo dije, yo tengo que salir de aquí bien. Y ya las mentiras se acabaron. Y comencé a decir todo. Pero mis terapeutas no conocían a nadie de mi familia. Entonces no sabían si, claro, ellos claramente sabían que yo era una mentirosa. Entonces mis terapeutas dicen, necesitamos a alguien que venga y nos cuente un poco si esto es verdad o no. Y la mejor persona sería el esposo, el ex esposo. Por supuesto que ya llamaron estaban divorciados en ese momento. Totalmente, sí. Llamaron a mi ex esposo y le pidieron la ayuda y bueno, mi ex esposo accedió. Como ellos me dijeron cuando yo salí de la clínica, me dijeron, vos tenés una persona incondicional y esto es ex esposo. Él siempre dijo, yo no quiero nada con Karina, pero si ella necesita ayuda, yo la voy a ayudar. Y cuando mi ex esposo llega y cuenta el cuento, lo cuenta muy parecido y muy igual y los terapeutas le dicen, Karina está diciendo la verdad. Karina tocó fondo entonces, porque todo lo que usted nos está diciendo, ella ya no lo dijo. Claro, él creyó que le iba a llegar a decir una versión que iban a decir, no, eso no es lo que ella nos está diciendo. Entonces, como que tal vez comenzaron a ver que ahí había esperanza y cambio. Y obviamente los terapeutas le dijeron, sería maravilloso que sus hijos vengan. Entonces le toca una parte muy difícil, ¿verdad? Porque además él no quiere nada con Karina, pero Karina es la mamá de los chiquitos y los hijos viven con él. Entonces él les dice, bueno, voy a hablarles. Y le habla a él, creo que con alguna de mis terapeutas. Y mi hijo menor dice, si mami necesita ayuda, yo voy a ir. Y voy hoy. Por favor, déjenme ir hoy. Y como que entró en desesperación y le hicieron un permiso especial porque en la clínica no dejan que lleguen visitas. La cosa fue que mi esposo lo pudo llevar y fue el día 47 de la clínica. El día más importante de mi vida, el 23 de octubre del 2014, marcó un antes y un después en mi vida. Manrique, mi hijo menor, llegó a verme y de ahí obviamente estábamos los dos súper nerviosos, ¿verdad? Nos dimos un abrazo que debe haber durado media hora. Lloramos, nos dijimos cuánto nos queríamos y yo ahí, Lisette, tuve un clic en mi vida y yo dije, esto es lo que yo quiero, esto es mi vida y yo necesito recuperar esto. Y mi mente comenzó a
pensar diferente y comenzó a actuar distinto. Caminamos un ratito, no lo dejaron quedarse muchísimo, se fue. Pero ese día, casualmente yo tenía sesión con mis terapeutas sola. Casi siempre las terapias son en grupo. Y ese día tenía sola con ellos. Y yo llegué tal cual la niña de primer grado. Lo tengo claro. Yo ya sé que es lo que quiero. Ya lo entiendo todo. Yo lo que necesito es recuperar a mi familia. Y tal cual la profesora de quinto grado, mis terapeutas se quedaron callados. Me dijeron, Karina, no nos enredemos. Ya hemos avanzado muchísimo. Y tu familia se deshizo. No va a volver a ser la misma nunca más. Por favor, no empecemos con irrealidades porque es parte de tu problema. No vamos a crear lo que no puede ser. Aquí estás para salvarte a vos y para poder comenzar a tener una vida vos. Pero recuperar a tu familia no. Y Lisette fue como que me dieran una fuerza interna que sentí y les dije, sí, tienen razón, mi familia se deshizo y no va a volver a ser la misma nunca más, va a ser mejor y lo voy a lograr. No lo logré en quinto grado, no lo logré en primer grado, no lo logré en la secundaria, no lo logré de adulta joven con mis hijos, pero ahora sí lo voy a hacer. Y de ahí en adelante me convertí, como dicen ellos ahora, porque ahora trabajamos juntos, como dicen ellos ahora, te convertiste en la paciente más complicada que puede haber, porque todo lo preguntaba, todo lo cuestionaba, todo no estaba de acuerdo, decía que por qué aquí, comencé a estudiar y a estudiar y a estudiar y a entender cómo yo podía lograr que eso sí fuera una realidad. Y comencé a crear en mi mente y por eso estudié después neurociencia, porque entendí que la mente es maravillosa y la mente no sabe qué es verdad y qué es mentira. Pero donde nosotros comenzamos a pensar en lo que sí queremos, la mente produce emociones buenas hacia nosotros y comencé a entender que mi pasado no tenía que definirme para el resto de la vida, que lo que yo había hecho era una situación, una circunstancia, pero que ya no estaba ahí, que yo podía ser muy distinta y que si yo comenzaba a crear el futuro, el resultado iba a ser el que yo quisiera. Y comencé a tener todo tipo de pensamientos de lo que no existía, Lisette. No existía nada que pudiera ser posible. Me visualicé con mis hijos, me visualicé con mi esposo, me visualicé en una casa todos juntos de nuevo, me visualicé en los paseos divinos que hacíamos, me comencé a visualizar con todos juntos, con los pies en la tierra, sabiendo que no era real, pero que sí, emocionalmente, eso me hacía comenzar a estar más feliz. Y ahí apareció esa palabra que para mí es importantísima, que es cómo. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo hago caminos distintos? ¿Cómo hago acciones diferentes? El factor C tuyo. El factor el que C. inventaste. Exactamente. De ahí salió el factor C. La palabra cómo le da a la mente una creatividad enorme, pero tenemos que comenzar a creer que es posible y salirnos de las limitaciones. Entendí que no vivimos a la altura de nuestras posibilidades, sino que siempre estamos viviendo a la altura de lo que pensamos, de la limitación que nos da el pasado. Y comencé a dejar todo eso atrás, claro, con un gran trabajo de perdón propio, de sanación de heridas. No fue fácil, o sea, ahora lo puedo hablar así, pero fueron 3 meses los que estuve en esa clínica, durísimos, pero logré tener como esa resiliencia de decir, yo voy a poder, yo lo voy a lograr. Mis hijos poco a poco comenzaron a ver un cambio. Y poco a poco llegó el mayor, unos días antes de que saliera de la clínica, y el del medio me dio la sorpresa de llegar el día que yo me gradué de la clínica, el día que me dieron de alta. Entonces fue muy lindo porque entré absolutamente sola, por mis propios pies, solita, y salí con los 3, ellos fueron los que me llegaron a recoger. Y con ellos me fui a mi casa que tenía en ese momento, que era un apartamentito. Ellos no lo conocían, lo conocieron ese día. Y poco a poco accedieron todos a ir a la terapia. Esta terapia no duró 3 meses que estuve internada, o 3 meses y un poquito más, sino que duró 2 años. La de familia. Ajá. Entonces, los mismos terapeutas nos comenzaron a ver familiarmente. Comenzamos a tener la dinámica
reconstruir una nueva dinámica, ¿verdad? Yo comencé a entender que en la vida hay que agradecer lo que hay y no lo que no hay. O sea, y me encanta la frase, con los pies en la tierra, pero con la cabeza, con la mirada en las estrellas. Yo le daba gracias por 15 minutos que quisieran estar conmigo. Era suficiente para llenarme de felicidad. Y por supuesto pensando en aquella estrella de que podíamos estar juntos otra vez todos en algún momento. Así comencé también, bueno, pues mi ex esposo comenzó a llegar un poquito a dejar a los hijos y nos comenzamos a ver un poquito más y él accedió también a comenzar a ir a la terapia. Y bueno, 2 años y un poquito más de eso, nos volvimos a casar. Y volví a vivir con toda mi familia y ahora somos una familia diferente, como lo dijeron mis terapeutas, y yo la califico como una familia mejor. Hoy nos escogemos diariamente, sabemos que no tenemos nada por añadidura, que todo en la vida hay que lucharlo. Mis hijos son profesionales todos y tienen un concepto de la familia mucho más importante que cualquier cosa. Para ellos la familia es lo más importante. Son unidísimos entre ellos. Ellos 3 son una mancuerna inseparable. Y junto a mi esposo y a mí también, pero creo que entre ellos 3, si tienen que escoger, se escogen ellos. Y a mí me encanta eso. O sea, siento que todo al final, una crisis enorme, obró para bien de todos, para valorar y para darnos cuenta que nada en este mundo es por merecimiento. Todo es porque lo trabajamos y porque lo queremos hacer. Y que no está en lo que decimos, está en las acciones que hacemos. Y a veces perder es ganar, porque lo perdiste todo para ganar la verdadera Karina. Exacto, y entonces hoy de ahí soy esa Karina que no soy actriz, más bien doy de mi conocimiento. Sí. Yo decidí estudiarlo porque para mí fue tan increíble que yo lo pudiera lograr que lo estudié y es a lo que hoy me dedico con absoluta pasión y dedicación, es hacer que personas que como yo, que se han perdido su propia vida, encuentren su norte, encuentren su vida. Y ojalá que no tengan que pasar por tantos años, porque sí, de lo único que tal vez pienso que pudo haber sido menos es el tiempo, que es irreparable. Tenés un libro. Tengo un libro. Este año saqué mi libro, se llama Una decisión lo cambia todo. Y realmente es mi historia con formas de comenzar un propio camino de reconstrucción o de conocerse a sí mismo con ejercicios prácticos para que cualquier persona tenga acceso a hacerlo. Maravilloso. Ay, Karina. Qué lindo, qué lindo. Bueno, todos los episodios los terminamos con una frase que yo escojo de las que has dicho. Okay. Y se llama Una joya para el alma. Esta es la joya para el alma. Por favor, llévesela a su alma de este episodio. Una joya para el alma es presentado por En Su Punto. Por eso estudié después neurociencia, porque entendí que la mente es maravillosa y la mente no sabe qué es verdad y qué es mentira. Pero donde nosotros comenzamos a pensar en lo que sí queremos, la mente produce emociones buenas hacia nosotros y comencé a entender que mi pasado no tenía que definirme para el resto de la vida, que lo que yo había hecho era una situación, una circunstancia, pero que ya no estaba ahí, que yo podía ser muy distinta y que si yo comenzaba a crear el futuro, el resultado iba a ser el que yo quisiera. Una joya para el alma es presentado por En Su Punto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde se consigue el libro? Bueno, todavía solo en Amazon. Okay. Yo tengo algunos, me pueden escribir por Instagram y muy pronto en la Librería Internacional. Muy bien. Yo te sigo, te voy a seguir siempre en estas redes sociales. Siempre tenés una palabra que uno dice, cómo ella supo que yo la ocupaba. Así que Dios te utiliza de maneras impresionantes. Gracias. Y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Lisa, a vos por invitarme. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Dios va adelante.